Carlos Ernesto Castillo García es administrador de empresas por la Universidad Católica Santa María de Arequipa, con especialización en marketing en la Universidad de Chile, becario de la OEA con estudios en Canadá sobre negociación y diversidad, y PBA por la Universidad de Miami en los Estados Unidos. Carlos Ernesto tiene experiencia en las áreas de marketing y comercial en empresas como Inca-Cola, Saga Falabella, FedEx y McKinsey. En la actualidad es gerente de marketing y comunicaciones de Everis, multinacional perteneciente al grupo NTT Data de Japón, con presencia en 50 países y más de 150.000 colaboradores a nivel mundial. ¿Cómo estás, Carlos Ernesto? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, muy bien. Un gusto estar aquí. Gracias, Jorge, y a toda la universidad, los organizadores. Y con muchas ganas de poder conversar y poder comentar un poco, digamos, justamente lo que dices, ¿no? El panorama un poco diferente, vamos a decirlo así, de lo que está sucediendo y cómo a nivel de empresa se está haciendo cosas interesantes también como para poder afrontar esta pandemia, ¿no? Esta crisis. Bueno, nosotros también estamos ávidos por escuchar lo que ustedes están por comentarnos, porque nuestros tres participantes están en el terreno ahorita. Entonces, claro, saben bastante de marketing, bastante de teoría, manejan los conceptos, pero queremos que nos digan qué es lo que pasa en este momento. Quiero presentar también a Carlos Alberto Escafi Rubio. Carlos ha sido asesor encargado de asuntos económicos y comerciales de la Embajada de Chile en Perú, ProChile, y es ex gerente general de ELEC Chile, que desarrolla líneas de productos basados en la utilización de tecnología LED y soluciones tecnológicas sin conexión a suministro eléctrico, algo muy avanzado. Él tiene experiencia en comunicación corporativa, asuntos públicos, asuntos regulatorios, políticas públicas, gestión comercial, promoción de exportadores y marketing internacional. Ha desarrollado planes de inserción internacional, responsabilidad social, manejo de crisis, estrategia comunicacional e imagen y posicionamiento de marcas sectoriales en terceros mercados. En la actualidad, Carlos es gerente del Holding Imaginación de Chile en Perú y director de Schwager Service. No sé si se pronuncia así, Carlos. Roger, sí, perfecto, Jorge. Y además es profesor de los cursos de Marketing 2 y Marketing Internacional en nuestra Facultad de Gestión PUC. Mucha experiencia y mucha relación con los alumnos. Carlos es un profesor muy querido en la facultad. Siempre da ideas nuevas y siempre apoya la innovación en los cursos. Y también está con nosotros Marco Flores. Marco Flores es MBA, es ingeniero industrial también, y es especialista en estrategia comercial y proyectos corporativos. Ha desempeñado, Marco, posiciones corporativas en compañías importantes como Nestlé Perú, San Fernando, Corporación Lindley y AGPER, entre otras empresas. Tiene experiencia docente en la Escuela de Gestión de Cibertech, en el programa Working Adult en la UPN y en la maestría en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Está a cargo del curso Gestión Comercial en nuestra facultad desde el 2016. También es un profesor muy querido y que siempre aterriza a los alumnos en el terreno. Actualmente, Marco es jefe de proyectos comerciales en PCG Consulting, donde lidera proyectos para clientes importantes como Kimberly-Clark, Unilever, CBC, que es Pepsi, ¿no, Marco? CBC, y Diageo. No sé si lo pronuncié bien. Vamos a comenzar entonces con la presentación de Carlos Escafi. Y sin más, te damos la palabra. Adelante, Carlos. Muchísimas gracias, Jorge. Mi agradecimiento a Ronald y al equipo de InnovaG que ha hecho posible esta tremenda iniciativa, cuyo aporte se hace mucho más tangible y sobre todo muy, muy bien recibido bajo la actual circunstancia. Por lo demás, agradecer, por cierto, también a la facultad, agradecerte a ti, al gran profesor Jorge Isaías, y finalmente a todas y todos ustedes por la tremenda disposición, lo mismo a los colegas que nos acompañan en la mesa,
a Carlos Castillos y Marco Flores. Sin mayor preámbulo, voy a proceder a compartir pantalla y vamos a dar inicio a la presentación que tenemos. Me gustaría contarles un poco cuál va a ser la dinámica en cuanto al índice que tenemos. Denme un minuto, estoy cargando la presentación. ¿Se ve bien ahí? Muy bien. Perfecto, muy bien, muy bien. Muchas gracias. Como bien dijo el profesor Jorge Isaías, yo estoy a cargo de la operación de Imaginación Chile. Muy brevemente, Imaginación es un holding de empresas de origen chileno con presencia internacional en Argentina, en Ecuador, en Perú y en Washington. Nosotros nos encargamos de generar espacios de diálogo entre el sector público y privado, básicamente en tres grandes áreas: en el área de asuntos públicos, en el área comunicacional, en comunicación corporativa, y en diseño de negocios. El presidente de Imaginación es Enrique Correa Ríos. La presentación la he desarrollado básicamente en 5 fases, una de ellas vinculada a la coyuntura nacional, la segunda, por cierto, el abordaje al consumidor, algunos temas vinculados a cómo contrastar la teoría con lo que está pasando, el nuevo perfil de este consumidor, el cómo abordarlo y finalmente conclusiones. En cuanto a coyuntura nacional, me gustaría, si bien mencionar un poco lo que está ocurriendo. Estamos hoy en un estado de emergencia con una situación sanitaria bastante compleja, y más que una cuarentena, para ser bastante objetivo, estamos en una noventena. De hecho, hoy cumplimos 90 días en esta situación, en este confinamiento obligatorio. Los casos de COVID están sobre los 260.000, los contagios, la cantidad de fallecidos por encima de los 6.100, no recuerdo exactamente la cantidad, pero por encima de los 6.000, muy compleja la situación en cuanto a la coyuntura vinculada a la salud, y por cierto también de la mano el impacto económico que ha tenido esta situación, no solamente en el Perú, en el mundo. El Banco Mundial, ustedes lo saben, nos entregaba una proyección de contracción bastante compleja. Señalaba que podía ir de 12 al 15% la proyección, no obstante, de contracción para este año. No obstante, se hablaba de que el próximo año el rebote podría estar entre el 7 y 11%. Hay que hablar también del desempleo que la actual situación ha generado, la reactivación económica de la mano en estas 4 fases. Han entregado, más que cuestionamientos, un desazón importante, sobre todo en el sector formal, y también lo voy a permitir hablarlo brevemente. La economía de las familias muy golpeada, muy golpeada. Por otro lado, se ha incrementado la digitalización y, en consecuencia, hay un reto a las organizaciones por comenzar a adaptar su oferta a esta nueva normalidad. De manera de cerrar este análisis nacional, y esto se los digo con mucho respeto, me he permitido hacer unas 3 reflexiones básicamente. La primera de ellas, vinculada a la lucha entre lo formal, ojo, y lo informal. Y es que pareciera que hay una fuerza que hiciera todo lo posible para generar barreras administrativas o burocráticas al sector privado. Y parecieran ser que no se dan cuenta que, oiga, el foco y el enfoque debe ser a reactivar la economía y de la mano, empezar por lo formal. Y esta no es una crítica a la informalidad, porque conozco el Perú en los 80s, y sé que gran parte del emprendedurismo en el Perú nace en lo informal. Entonces, es momento de comenzar a generar espacios de diálogos, acercamientos entre el sector público y el sector privado. Estado y empresas se tienen que sentar. Chicos, ustedes que se están formando, la mayoría de ustedes son alumnos que están culminando su carrera, y probablemente algunos egresados, y ese mensaje tiene que llegar. El mensaje es que el Estado no puede resistirse a conversar con la actividad privada. El Estado tiene que conversar con los gremios y tiene que concertar, porque este tren bala, denominado Perú,
que venía creciendo a tasas de 5% en promedio, no puede hoy detenerse. La preocupación en la empresa, ustedes conversen con cualquier gerente, y la preocupación en la empresa es la sostenibilidad de la planilla mes a mes. Y eso es lo que el gobierno tiene que entender, y claro, ¿no? Muchas veces ocurre que a veces el tamaño de los escritorios del buró político no permite que vean lo que está pasando finalmente afuera. Hablemos ahora de lo que nos ha convocado, no obstante quería, dado además el perfil que muchos de ustedes tienen, estar orientados a la gestión pública, consideré importante hacer este análisis. El abordaje del consumidor en cuanto a qué nos dice en la teoría, pero orientado básicamente a lo que está pasando. Hoy tenemos variables externas en lo político, en lo económico, en lo social, en lo cultural, que sin duda están generando un impacto sumado a variables internas como el precio, el producto, la plaza, la promoción, el famoso mix de marketing. Estas variables externas e internas sin duda generan un impacto en la caja negra del consumidor en cuanto a características del proceso de la decisión de compra y finalmente las respuestas de cómo está reaccionando este consumidor, particularmente en cuanto al comportamiento. ¿Cómo responden las empresas? Y aquí analizamos las famosas 4P. El precio, la forma de pago, crédito, descuentos, pronto pago, volumen, recargo. La clave de lo que ocurrió en precio es la negociación. Hoy, señores, la negociación es una característica transversal para, primero, no perder una cuenta, que no se nos caiga un negocio, y finalmente quedarnos sin nada. Hoy todo es conversable, todo se negocia. ¿Ah? Y esto se los comento dentro del análisis del precio. En cuanto al producto, las decisiones respecto a este punto incluyen la formulación, presentación. El producto finalmente tuvo que adecuarse, orientar finalmente las formas en cómo podía acercarse finalmente a la plaza, y la plaza tuvo que atender, considerar cuál era el momento adecuado y cuáles eran las condiciones que tenía que recoger para comenzar a llegar de nuevo a este consumidor. A este consumidor, por lo demás, que está muy sensible, estresado, angustiado, con incertidumbre, preocupado, incrédulo. ¿Ah? Y finalmente, la promoción, hay un cambio importante en cuanto a la fuerza de ventas, las relaciones públicas y todo lo que está dentro de la comunicación interactiva. ¿Y las empresas de servicios qué han hecho? Bueno, hay ahí algunas críticas también que vamos a conversar y que están orientadas no solamente en el caso peruano, sino en la región, por ejemplo, a las empresas de servicios públicos. Pero hablemos primero de cómo han respondido las empresas de servicios de manera general. En cuanto a personas, se han capacitado para brindar el servicio y generar una buena experiencia. Hoy, por lo que les decía que este consumidor, primero que está, reitero, en este proceso de confinamiento, está demasiado con una hipersensibilidad a flor de piel. La hipersensibilidad de este consumidor radica en la epidermis. En consecuencia, va a tratar y va a ser muy agudo en evaluar la experiencia del servicio. En cuanto al proceso, van a considerar sin duda la experiencia del cliente y el ambiente físico, básicamente orientado a lo cómodo que fue él cuando adquirió el producto asociado a un servicio. ¿Qué ha provocado esta cuarentena en el consumidor peruano? El consumidor, sin duda, ya no es el mismo, las condiciones como ustedes cambiaron, el COVID se nos apareció, llegó, y la verdad que la intervención del COVID tiene para mucho rato, el COVID llegó para quedarse. Hay una reducción de los ingresos, no es novedad, en consecuencia de desempleo, hay temor a enfermarse. Fíjese entonces, ¿no? Este equilibrio maquiavélico, ¿no? Entre salud y economía, ¿no? Salud y economía. ¿Ah? Orientado, además, se evitan las aglomeraciones, en consecuencia, muchos de los servicios que usualmente se entregaban fueron restringidos, limitados, y finalmente tuvieron que migrar a modelos como la entrega remota, ¿no? Como por ejemplo las clases. Realiza sus actividades dentro de casa, no es ninguna novedad ello. En relación al nuevo perfil del consumidor, este es el tercer punto de la presentación. Vamos a desarrollarlo en 10 puntos. El perfil del nuevo consumidor está orientado a realizar más operaciones en línea. La digitalización llegó, y el que no se sube al carro de la digitalización está perdido. ¿Ah? Hoy, por ejemplo, en mi oficina
Tengo colegas que cambian sus dólares a través de plataformas, plataformas electrónicas. Hoy hay una planificación de la compra. La gente, el consumidor se comenzó a ordenar mucho más, calcula sus gastos desde las tiendas online, le fue, como les decía al inicio, mucho más analítico. Busca ofertas, trata de ahorrar más, compra en mayor volumen, mayor cantidad, puede ahorrar, hay una mayor programación, planificación, prioriza sin duda la seguridad, el bienestar, los protocolos de higiene llegaron y están adoptados, hay una tendencia a usar menos dinero en efectivo, y eso finalmente es bueno, porque va de la mano con la bancarización. Los niveles de bancarización en el Perú siguen siendo bajos respecto de la región latinoamericana. Hay data que habla de que la bancarización ni siquiera llegaría aún al 40%. Y comenzaron a aparecer además las billeteras digitales, y ustedes lo saben, chicos, el Yape, Luquita, Plin, entre otros. Sigamos entonces con este perfil del nuevo consumidor. Este consumidor además hoy no necesariamente esta fidelidad que tenía, estoy hablando de términos agregados, ojo, la fidelidad que podía tener una marca no necesariamente se mantiene, dado que si la marca no se adapta a las nuevas condiciones, obviamente la coyuntura va a tender a migrar o ser infiel. Es cuestionador al momento de decidir sus compras, pasa mucho más tiempo en redes sociales. Hagan el caso a través de alguna aplicación en sus smartphones. Fíjense cómo se ha incrementado la presencia en redes sociales y va a ser mucho más sensible, está mucho más informado y va a ser mucho más sensible a cuestiones netamente cotidianas. En consecuencia, va a valorar mucho más, y esto es clave, la humanización de la marca. Reitero, la humanización de la marca. Valorará los productos y los servicios adaptados a su realidad. Hoy, las marcas, en orden, las empresas y en consecuencia las marcas se adaptan o se adaptan. De lo contrario, no hay espacio. Así de duro. Vamos a la cuarta parte de la presentación. ¿Cómo abordar al nuevo consumidor? Primero, hablemos de las actividades habilitadas, la fase 1, y la fase 2, alimentaria, farmacéutica, mayorista, financiero, minería y restaurantes en modalidad delivery, y actividades no habilitadas, la fase 3 y 4, el sector turismo y algunas actividades del sector servicios y sector entretenimiento, ¿no? Uno cuando aborda a este consumidor tiene que tener claridad en cuanto a qué es lo que se puede y no se puede hacer. Entonces, partamos. En cuanto a la variedad de ofertas, ¿cómo abordar a este consumidor? El nuevo consumidor desea poder encontrar la mayor cantidad de ofertas en los productos y servicios a comprar, ya que de esta manera gestiona mejor sus gastos. Va a exigir diversidad de presentaciones y va a analizar además elementos como presentación, empaque, fechas de vencimiento y, por cierto, el precio. En Perú, el binomio es precio versus calidad en términos agregados. Y hoy mucho más sensible, y además se le agrega la valoración de lo sanitario, ¿no? el factor sanitario, o lo saludable. El canal digital se comienza a repotenciar, las empresas y las marcas están obligadas a sumarse a la corriente digital, dado que bajo esta normalidad diferente, no queda otra, tienen que sumarse, y el caso concreto de ello es Gamarra. Gamarra se comenzó a acercar de manera muy decidida al canal digital. En cuanto a seguridad e higiene, el consumidor debe estar plenamente seguro y convencido de que finalmente el servicio que está comprando, y particularmente me refiero acá a los servicios delivery de los fast food, les debe entregar mucha confianza. El margen de error hoy, bajo la actual coyuntura, en cuestiones de seguridad e higiene, es cero. No hay margen de error, no hay segunda vez. Y claro, algunos me podrían decir de que el consumidor peruano perdona, pero les vuelvo a decir, es altamente sensible hoy el tema de seguridad e higiene. Por otro lado, está la humanización de la marca, que lo acabamos de mencionar. El nuevo consumidor valora que las empresas muestren empatía y solidaridad. Y si hablamos de empatía y solidaridad, por cierto, podemos mencionar al BCP. Pero, ¿qué
empresas de servicios públicos no han mostrado empatía, no solamente en Perú, sino en la región. Por ejemplo, las empresas que nos entregan los servicios de energía eléctrica nos están cobrando el promedio, les están cobrando el promedio. Ser empático no sería que en vez de cobrarnos el promedio, le cobren al consumidor lo mínimo y después se regularice. Vuelvo a decirles, y este análisis que le hago no es que se me ocurra a mí, es un análisis que está, ojo, en los actuales congresos, ¿ah? No solamente del Perú, sino de la región. Y no solamente el tema de energía eléctrica, ¿no? Sino de los servicios en general. La empatía y la solidaridad van a ser referentes importantísimos para cuando esta situación disminuya y de alguna forma volvamos a una normalidad distinta, van a ser referente en el momento que yo recuerde qué marca me dio la mano, te dio la mano, nos dio la mano durante la actual contingencia. En el caso de las actividades no habilitadas, hay que seguir manteniendo el contacto con el cliente. O sea, cuando les hablo de actividades no habilitadas, no estoy entrando en el marco normativo, estoy hablando de qué es lo que pasa con aquellas empresas que no pueden prestar sus servicios en este minuto. Tienen que estar obligadas a generar contenidos. El content marketing se hace esencial. La marca tiene que acompañar a este consumidor durante este proceso de confinamiento. ¿Ah? No puede desprenderse, no puede haber espacios de silencio. Por otro lado, el generar confianza. Comunicar continuamente de que se están haciendo esfuerzos importantes para volver a ofrecer el mejor servicio, y mencionamos ahí algunas marcas locales que ustedes conocen que están en línea con lo que les estoy señalando. El generar experiencias virtuales, ¿ah? La virtualización de la experiencia, ¿ah? Tiene que ser muy grata, porque finalmente es lo que este consumidor va a valorar. Adaptar el modelo al negocio, y ahí ustedes tienen el caso San Antonio, que es ampliamente conocido, que no lo voy a desarrollar. ¿Ah? Es necesario ajustar o adicionar líneas de negocio. Hay que idear formas innovadoras para vender el producto. ¿Ah? Y ahí hay que recurrir y ejecutar esto a través de los canales digitales. Finalmente hay que iniciar lento pero seguro. ¿Ah? Recuerden que el margen de error bajo la actual coyuntura, como ya se los decía, es cero. Yéndonos a las conclusiones, ¿ah? Yéndonos a las conclusiones, entiendo que tengo 20 minutos, además estoy controlando el tiempo, no quiero extenderme demasiado. Hay que adaptar el negocio, en resumen, a la nueva normalidad. Si uno no se adapta, simplemente no puede jugar, no va a lograr sumarse a esta nueva corriente. No hay que ser una marca que se duerma. ¿Ah? Las marcas no pueden dormirse. ¿Ah? La confortabilidad que existía, olvídense, ya fue. ¿Ah? Esta es una zona, la zona de confort que teníamos se acabó. ¿Ah? Empezamos de cero. Hay que desarrollar, además, lo que les decía, lo que les estaba reiterando, el apostar por jugársela, tenemos que estar presentes en el canal digital para poder sobrevivir. No, es que a mí no me gusta, que siempre lo olviden, hay que estar presente. Y la humanización de la marca. Sin parecer oportunista, hay que demostrar empatía y solidaridad, y mucho cuidado, ¿eh? Mucho cuidado con confundir oportunismo con oportunidad. Antes de concluir, yo quería permitirme hacer algunas reflexiones. Estuve revisando la presentación que gratamente me ayudaron los colegas Aldair y Diego, pero además quisiera agregar unas reflexiones. ¿Ah? Y estas chicas y chicos están orientadas a que debemos tomar mucha conciencia de que si bien vivimos tiempos inciertos y un futuro difícil de visualizar, tenemos que de la mano comprender de que los modelos que teníamos hoy se cayeron y estamos en la necesidad de comenzar a desarrollar nuevos paradigmas. Hay que apostar por tener una visión que primero no es para nada conformista y no se resiste a quedarse en un estado de confort. De la mano hay que situar a la persona como prioridad. Eso es fundamental. Situar a la persona como prioridad, pero también estar cierto de que es necesario generar.
Tercera reflexión, se abre un nuevo mundo para los procesos comerciales, ojo, y el comercio online. Hay una aceleración de la integración omnicanal, eso es fundamental para el mundo corporativo y lo están entendiendo muy bien, ahora hay que llevarlo a la pyme. Muchas organizaciones, cuarta reflexión, muchas organizaciones durante esta crisis entendieron que los procesos eran altamente manuales, los procesos que tenían. Por ello la importancia de incorporar la digitalización. Era importante, procesos muy manuales. Tecnologías, quinta reflexión, tecnologías como la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, el blockchain, la realidad virtual, aumentada, la robotización, van a contribuir sin duda a generar organizaciones mucho más resilientes. Finalmente, y como sexta reflexión, la obligación, reitero, y lo he repetido varias veces, de humanizar la marca. Finalmente, la gente, el cliente, será siempre el mejor termómetro, chicas y chicos, para medir la efectividad de la estrategia. Les agradezco muchísimo su atención y reitero mi reconocimiento a la tremenda labor que está desarrollando InnovaG. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, Carlos. Importantes reflexiones, muy alineadas con nuestra área funcional, que es el marketing. Ha sido una presentación bastante ordenada y claro, comenzando siempre con un diagnóstico, ¿no? de qué es lo que está pasando. Nos ha mencionado, Carlos, muchas cosas, ¿no? Nos ha dicho cuál es el perfil del consumidor, que necesita seguridad, el tema de la bancarización es importante, el tema online, pero lo que más me ha impactado a mí es lo de la adaptación, Carlos, ¿no? O sea, hay que adaptarse, de todas maneras hay que adaptarse. No podemos seguir estando así, lo online y la omnicanalidad es muy importante ahora. Y tenemos que estar pensando siempre en la gente, siempre siendo solidarios con las personas son lo más importante. Muchas gracias, Carlos. Vamos a darle la palabra a Carlos Castillo, pero antes quería mencionarles que les agradezco, me olvidé de decirles a los asistentes que apagaron sus micrófonos y sus videos, les agradezco que haya sido así. Las preguntas que ustedes planteen van a ser respondidas al final de las 3 exposiciones y me encargan los responsables de InnovaG que por favor después de este evento les van a hacer llegar una encuesta que nos va a servir a todos para mejorar las presentaciones en una próxima oportunidad. Y nada más, sin más preámbulo, le damos la palabra a Carlos Castillo. Adelante, Carlos. Carlos Escafi, ¿a eso es lo que te referías tú cuando decías al principio que el Estado debe conversar con empresas, conversar con las personas? ¿Eso era? Sí, querido Jorge, mira, yo cuando la cuarentena empezó y consideré muy acertada, conociendo además la realidad peruana en mi condición anterior de exfuncionario diplomático, fue el primero que reconoció a la OEA, incluso escribí una nota, reconociendo cómo Perú y el gobierno del presidente Vizcarra había colocado a los peruanos en el centro, y me pareció fabuloso. Pero no solamente se trataba de eso, sino que además se trataba de lograr, Jorge, un equilibrio entre salud y economía. La situación del COVID, y no solamente en el Perú, en mi país también, desnudó la complejidad y las miserias de sectores muy sensibles como salud, educación, pensiones. Desnudó la realidad. Y finalmente, ¿cuál fue el diagnóstico? Que teníamos, Jorge, un sector salud precario, desbordado, que no tenía la capacidad logística para poder atender una situación como la vivida. Entonces, si tienes este diagnóstico, en donde tienes el sector salud completamente precarizado,
un acceso, accesos básicos que no necesariamente resistían y entregaban condiciones básicas, era necesario, sumado a esta contingencia internacional, era necesario, respondiendo a tu pregunta, Jorge, que se generaran acercamientos con el sector privado. ¿Ah? Oye, Jorge, el Perú, y hay que reconocerlo, el crecimiento sostenido que ha tenido, yo te diría, los últimos 20 años, de 5% en promedio, fue gracias primero a su pueblo emprendedor, gracias a las empresas, y también, Jorge, hay que decirlo, gracias a los gremios. ¿Ah? Por cierto que a la autoridad de turno, sin duda, hay que darle el reconocimiento, pero lo que no puede pasar es que hoy exista temores infundados para poder conversar en una mesa ampliamente, en este caso con el Ejecutivo, al más alto nivel. El presidente Vizcarra tiene que sentarse y conversar y dar señales, no solamente a nivel nacional, sino también, Jorge, como Perú eso se convirtió en los últimos 10 años en un país que logró ser destino de inversión extranjera. Entonces, si no vas a conversar, no vas a generar acercamientos, uno no puede pretender ser un gran hacedor, ¿ah? O pretender decir, oye, finalmente esta situación la vamos a manejar nosotros solos. ¿Ah? Era necesario estos acercamientos, son vitales. ¿Ah? Y esta semana, el miércoles particularmente, se generó un acercamiento a través de la presidencia del Consejo de Ministros, sí, con la Sociedad Nacional de Gluten y otros gremios. Pero sí, es importante, Jorge, es importante que en este caso el presidente Vizcarra genere acercamientos, reitero, he sido redundante con ello, pero es por la importancia que tiene con, al más alto nivel. Al más alto nivel, y esta relación que va al más alto nivel tiene que ser con líderes empresariales y el presidente. Oye, conversar, Jorge, no es pactar. ¿Ah? Es cierto, es cierto, es cierto, es cierto. Y yendo en esta misma tónica de que los clientes somos las familias y las empresas, Marco, tú eres un hombre de terreno, ¿no es cierto? Eres un hombre de consumo masivo. Por ahí me decían, donde los pollos pican, así decían antes, ¿no? Estas empresas grandes a las que se ha referido Carlos Escaffi son súper importantes, pero ¿y qué hay de las empresas pequeñas? ¿Cómo están haciendo ellos? Tú que estás cerca de ellos. Y antes de pasarle la voz a Marco para que nos explique esto de si las personas estamos cambiando o no estamos cambiando y cómo vamos a humanizar, me acuerdo haber visto, por ejemplo, y enlazándolo con lo que decía Carlos Castillo, empresas que no solamente se solidarizan con sus trabajadores y con sus clientes, sino con la comunidad en general. Ahí Carlos Escaffi seguramente habrá visto también este comercial que yo he visto de la, no sé cómo se llama, Carlos, Confederación de Fútbol Chilena, no sé, que dicen, no dejemos caer la pelota, pasemos la pelota, pasemos, somos fuertes. Las empresas también generan esos sentimientos favorables, digamos, empoderando a la gente, dándoles un impulso. Carlos Escaffi es así, ¿no? Sí, Jorge, por supuesto, ¿no? Mira, ahí la clave, Jorge, es pasar de lo transaccional. Estábamos en un mundo corporativo, a nivel de empresas, Jorge, y por cierto también con la PYME, de lo transaccional. ¿Ah? Y hoy la obligación, cuando uno habla y ponías muy bien el ejemplo tú de la selección, es comenzar a migrar hacia la humanización. ¿Y qué es la humanización? Para que se entienda, es lo relacional. La obligación en este escenario es pasar de este escenario transaccional, que era lo que teníamos, a lo relacional. Y lo relacional, ¿qué es piel, es generar empatía, es generar acercamiento, es comenzar a valorar detalles básicos, ¿ah? Que probablemente se extinguieron o que probablemente dejamos de lado y nos enfocamos solamente en la mera transacción. Por eso decía, y vuelvo con ello, el comenzar a transitar, a migrar de lo transaccional a lo relacional. Así lo resumo, querido Jorge. De acuerdo. Buena, Carlos. Entonces,